¿no? Inclusive la inflación, que muchos están mencionando que tenemos una inflación que está desacelerándose. Tenemos una inflación de 3,1%. Por quinto mes consecutivo la inflación supera el 3% según nuestro indicador. 19,8% en los primeros 5 meses del año. Una inflación del 3,1%, tasas de 70%, una situación económica con caída récord de consumo, con explosivo crecimiento de la pobreza, demuestra que estamos frente a un escenario muy negativo para todos los argentinos, más allá que el gobierno dilapida las reservas del Banco Central, nutridas en parte por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y ha dejado de publicar cuántos dólares rifa para sostener la especulación, la fuga de capitales, para tratar de tener un veranito cambiario, que todos sabemos que no es así porque estamos en una situación social muy grave. Estamos hablando de una inflación que dio el 3,1 en mayo, pero que en el interanual supera el 57%, que es la más alta creo que desde el 91. Desde el 1991, de hace 5 meses, venimos rompiendo el récord de la inflación interanual más alta. Este gobierno que decía vamos a resolver la inflación, ha agravado profundamente la realidad inflacionaria de la Argentina, con el dato que más nos preocupa a nosotros. Además de la inflación, nosotros medimos cómo impacta en el sector trabajador con nuestro Instituto Estadístico de los Trabajadores. La caída en promedio de los salarios es del 16% y solo en el último año 9,8%. La caída de capacidad de compra del salario se termina reflejando en la caída del consumo, ¿no? Familias que están en crisis, que no pueden pagar los servicios públicos que llegan a sus hogares, pymes que cierran, y el crecimiento de la pobreza. Digo, casi 3 millones de argentinos cayeron en la pobreza por nivel de ingreso solo en un año, y la mitad de nuestros niños y adolescentes están debajo de la línea de la pobreza. Esa es la tragedia que debería movilizar a todo un gobierno a resolverlo, a generar realmente una emergencia alimentaria que ha sido sancionada en el Congreso, pero no se ha puesto en práctica, y no a esta supuesta paz que tenemos porque el dólar está estable después de una devaluación brutal que sufrimos todos los argentinos el año pasado. Ahora, Nicolás, ¿por qué la sensación del laburante, no digo el que no tiene trabajo, lo del laburante, es que este 3,1 no es real? Porque cuando uno va al supermercado, aumentan mucho más los alimentos, por ejemplo. Todas las semanas. Las prepagas aumentaron un montón, y van a aumentar mucho más todavía. La sensación es como que más, porque vos vas a comprar carne y te aumentó más. Bueno, en el promedio nosotros tenemos una canasta que va reflejando según el nivel de ingreso de los propios trabajadores. Y es ahí donde nosotros también queremos poner el foco, porque la inflación golpea de manera asimétrica, según la canasta de consumo. Para los trabajadores de menores ingresos, la inflación ha sido mucho más dura. Inclusive, si nosotros tomamos para el decil 1, que es ese 10% de trabajadores que menos ganan, la inflación interanual ha sido del 61%, no del 57%. Entonces, ahí uno va viendo todos los meses cómo por el aumento de los alimentos, que ha estado por arriba del promedio, y el aumento de los servicios públicos domiciliarios, la inflación ha sido mucho más brutal, mucho más dramática para los trabajadores de menores ingresos. Que no es 3,1, es más. Es más. Es que quizás sea estacionaria, ¿no? Porque digo, este 3,1 quizás se refiera más al tema de alimentos, que ha permanecido constante durante los distintos meses, pero por ejemplo marzo fue un mes muy complicado donde comenzaron los colegios y ahí se vio el aumento, por ejemplo, en las cuotas, y también el tema de los servicios y del transporte. Fue todo aplicado en el mismo mes. Bueno, es que ahí también tenemos una economía que, sin entenderlo, el gobierno, nosotros lo venimos diciendo en el primer momento, es injustificable que nosotros hayamos dolarizado nuestros servicios públicos. Es injustificable que se hayan liberado el precio de los combustibles. No, que recordemos a la propia vicepresidenta dando una explicación en su momento medio incomprensible, que la liberalización de los combustibles iba a permitir que baje el precio de la nafta, que no ha dejado de subir desde aquel momento. Nosotros, la economía que tenemos en la Argentina demanda de un Estado presente, un Estado inteligente, no un Estado que obstruya el desarrollo, sino un Estado que rompa los desequilibrios
Porque hoy tenemos un sector de la energía dolarizado, un sector de la energía que se ha llenado los bolsillos a costa de todos los argentinos, y realmente tenemos que analizar también cómo rompemos este esquema de dolarización de muchos alimentos. Lo que ha subido la leche en el último año es más del 80%. Eso es realmente injustificable en un país como el nuestro. Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a